Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 40, verso 1 al 8. Génesis 40, 1 al 8 dice: Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Bueno, pasamos ahora al capítulo 40 de Génesis. Llegamos a otro tema, otra historia en la vida de José, una historia que lo va a ir llevando poco a poco a donde el Señor quiere ponerlo, a un lugar de importancia dentro de el pueblo de Egipto. Perdónenme un segundo. En la cárcel, ya por largo tiempo, porque se nos dice que es por muchos días. Resulta entonces que dos oficiales de Faraón delinquen. Ahora, noten que no estamos hablando de un mero cocinero o un simple copero, sino que estamos hablando de oficiales, es decir, el jefe de la cocina y el jefe de las viñas y todo lo relacionado con el vino de Faraón. Ambos debían tener muchos sirvientes y ellos entonces tienen un sueño. Ese fue lo que acabamos de leer. Así que el tema o el título de nuestro devocional es: José da testimonio del Señor en la cárcel. José da testimonio del Señor en la cárcel. Este tema de los sueños va a ser aprovechado por José y por la providencia para dar testimonio de Dios. Ahora bien, estos hombres pecaron o delinquieron contra Faraón, lo ofendieron. No se nos cuenta cuál fue su falta, qué fue lo que hicieron, pero sí que lo hicieron. Eran personas muy importantes y muy cercanos a Faraón. Estos eran cargos de mucha responsabilidad, pero también de mucha confianza. Se puede decir que eran dos de los siervos más cercanos a los reyes y muy importantes en su servicio, especialmente el copero. Más adelante nosotros vemos a Nehemías, que es un copero del rey en su tiempo, y vemos el poder que puede tener, el que el rey le dio, mostrándonos entonces que era una posición buena ser copero o ser panadero
estar muy cerca realmente del rey. El punto es que cometieron algún crimen contra Faraón y los metió en la cárcel. Pero acá lo interesante es cómo esto se conecta ahora con la vida de José. ¿Cómo se conecta? Se nos cuenta, por ejemplo, que fueron puestos en la cárcel con José y hay aquí varios asuntos interesantes. Por ejemplo, fue puesto en la prisión o fueron puestos en la prisión del jefe de la guardia. Es decir, que ellos están en la prisión también de Potifar. Y algo también sumamente importante es que es el mismo Potifar quien se los entrega a José para que él le sirviera. En el verso 4 leímos, el capitán de la guardia encargó a ellos a José y él les servía y estuvieron días en prisión. Ahora, si nos devolvemos al capítulo 39, en el verso 1 se nos dice que el capitán, que el jefe de la guardia es Potifar. Hagamos el ejercicio. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró. Así que es un momento bien interesante porque aunque Potifar puso en la cárcel a José, no significa que ahora están lejos el uno del otro. Y esta cercanía le da, por supuesto, la oportunidad a José de dar buen testimonio. ¿Qué había pasado con la enemistad que había entre estos hombres? Bueno, al parecer ahora, aquí en el capítulo 40, Potifar no está tan ofendido, porque él mismo le lleva a estas personas a José. Y como muchos dicen, posiblemente Potifar se está convenciendo de la inocencia de José, pero no hace nada ni va a hacer nada por su propia honra, por su esposa. Ella misma haría un escándalo donde Potifar deje salir a José de la cárcel. Pero sea lo que sea, Potifar ahora le confía a José a estas personas, estos asuntos. Potifar sabe de la capacidad de José y no tiene problema en relacionarse con él de alguna manera. Y eso es una cosa muy buena, porque noten que José era un hombre de buen testimonio y eso no se oculta. Ahora bien, pasaron muchos días, se nos dice en el verso 4, así que José estuvo ahí sirviéndoles, siguió al frente de la cárcel, siendo preso. Y se nos cuenta entonces que ambos oficiales tuvieron un sueño. Y fue un sueño muy impactante. Ambos quedaron muy tristes, cada uno con su respectivo sueño. Cuando José fue por la mañana a servirles, dice que los vio tristes, se les notaba la tristeza en la cara, porque José les pregunta precisamente, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? La tristeza era tanto por el sueño como porque obviamente no podían entender qué significaba el sueño, no tenían la interpretación. Ahora, al parecer, habían consultado ya a varias personas y nadie podía darles la interpretación. Ahora, recordemos que ellos son oficiales y eso les da cierta libertad, no de salir de la cárcel, pero sí de tener amigos, de tener contactos y poder preguntar y que les averiguaran cosas como esta, si alguien podía interpretar este sueño. Al ser oficiales y estando presos, podían mandar una razón y que la gente averiguara afuera a ver si alguien les podía
interpretar el sueño. El asunto es que no habían encontrado entonces quién lo interprete, según ellos mismos lo dicen en el verso 8. Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Así que se les había vuelto un asunto pesado, no hallar quien pudiera ayudarlos. Y ahí encontramos entonces un asunto de la providencia de Dios muy importante. El hecho de que el Señor en algún momento de la historia revelaba cosas a través de sueños. Ahora, no es que Dios le dé sueños a todo el mundo, no, porque muchos leen pasajes como estos y empiezan a pensar que todo sueño tiene que tener una interpretación, que en todo sueño Dios les habla. Y no es así. Hay muchísimos sueños que son simplemente naturales al ser humano. Pero hubo sueños en los cuales Dios sí habló, sí se reveló o los usó para algo. Estos sueños entonces eran especiales. Estos sueños que tuvieron estos hombres eran especiales porque estaban dirigidos por Dios para llevar a José a Faraón. Estos sueños sirven como una transición, son la manera como el Señor va a acercar a José al reino y que José resulte en los puestos más altos de Egipto. Esa es la razón entonces por la cual el Señor le dio estos sueños a estos hombres. Ahora, el punto principal de nuestro devocional esta mañana es que tenemos allí a José dando testimonio del Señor. Hay muchas cosas buenas en José aquí. Por ejemplo, no vemos a un José quejándose de su situación. Por el contrario, como lo vimos el devocional anterior, estando preso, está sirviendo y sirviendo muy bien, trabajando muy bien, haciendo las cosas muy bien. Ahora lo tenemos dando testimonio del Señor. Al final del verso 8, después de que ellos le dicen no hay quien lo interprete, entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Miren, con una pregunta retórica, José testifica del Señor. Porque la pregunta es, ¿no son de Dios las interpretaciones? La respuesta ahí es sí. Entonces, miren, por un lado, José pone a Dios en alto. José le da la gloria a Dios como aquel que tiene todo el conocimiento de todas las cosas y por lo tanto aquel que interpreta los sueños. Lo muestra también como un Dios que se complace en mostrar la verdad a las personas. Con esta pregunta le dice a estos hombres, ustedes pueden confiar en Dios porque en Él está el conocimiento que ustedes necesitan. Así que es un buen testimonio. Ahora, por otro lado, José se presenta a él mismo como un representante de Dios, como un amigo de Dios, como alguien que tiene contacto directo con Dios, que puede hablar con él y que Dios le revela a José cosas. Entonces, por eso, con toda tranquilidad dice, contádmelo ahora. Noten que José no dice, tal vez Dios me lo diga, sino que José tenía la convicción de que Dios les daría la interpretación a través de él. Ahora, ¿por qué José es capaz de decir algo así? Bueno, por la relación que tenía José con Dios. Así que él podía pedirle al Señor y el Señor le daría la interpretación de sus sueños y de esta manera, entonces estos hombres
si fuera posible, quedarían ya tranquilos con la interpretación del sueño. El punto principal ahí entonces es este: José mostrando a Dios, mostrando la importancia de buscarlo, la necesidad de buscarlo y mostrándose a él mismo como un siervo de Dios. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Es nuestra pregunta clave siempre. Bueno, José, como un modelo de Cristo, nos muestra la gran verdad de que el Señor Jesús traía la palabra de Dios, el mensaje de Dios a este mundo. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se nos dicen cosas como: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor Jesús mostró a Dios de la manera más perfecta que se puede. José pudo mostrar cosas de Dios como que son de él las interpretaciones, pero en el caso del Señor Jesús, él pudo mostrar de Dios perfectamente muchísimas cosas: sus atributos, su voluntad, sus mandamientos, su salvación, etcétera. El Señor Jesús es quien revela de manera clara al Señor, y en ese sentido, entonces José es un tipo de Cristo, un modelo de Cristo. Ahora bien, ¿qué aprendemos de este pasaje? Hay dos lecciones muy importantes aquí. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Miren, aprendemos cómo nuestro buen testimonio puede hacer que relaciones dañadas se vayan arreglando. Les repito ahí. Aprendemos cómo nuestro buen testimonio puede hacer que relaciones dañadas se vayan arreglando. Miren, la relación de José con Potifar estaba muy mal. Leímos en el capítulo anterior que cuando la esposa acusó tan terriblemente a José, Potifar se llenó de ira. Potifar estaba de mal genio contra José por hacerle eso a su esposa, eso tan terrible a su esposa. Pero miren, han pasado los días y ahora Potifar tiene otra actitud hacia José. Ahora, por ejemplo, Potifar trata con José. Potifar hubiera podido darle estos presos al carcelero, pero noten que el pasaje nos dice que él mismo se los entregó a José. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, niños y hermanos? Portarnos bien hace estas cosas, que Dios mismo nos reivindica cuando nuestro nombre ha quedado mal a través de las mentiras. Nuestros actos son la prueba de nuestra inocencia. Nuestro testimonio tiene que lograr eso, que la gente sepa que fueron mentiras los que dijeron de nosotros, porque no ven en nuestros actos cosas malas, cosas de que acusarnos, sino cosas buenas, cosas honorables, como siempre había sido José y todavía sigue siéndolo. Y esto trae cierto alivio, cierta cura a las relaciones. A veces nosotros nos afanamos por desmentir a la gente con nuestras palabras. No, no fue así, créame, ¿qué más le digo para convencerlo? Etcétera. Pero muchas veces el Señor espera que sean nuestros actos más bien los que le muestren a la gente quiénes somos en verdad. Esa es la primera lección. La segunda, aprendemos de José a dar testimonio de Dios. Aprendemos de José a dar testimonio de Dios. Miren, debemos hablar de Dios,
de sus virtudes, de sus atributos, de sus hechos maravillosos, como aquí pasó algo que en principio podría ser de la vida común, ¿cierto? Unos simples sueños, pero sabemos que estos no eran simples sueños. No son de Dios las interpretaciones. José los llevó a Dios, al Dios verdadero, porque noten y recuerden, niños y hermanos, que los egipcios tenían muchos dioses. Ellos tenían muchos dioses y seguramente tendrían algún dios encargado de estos asuntos, algún dios con D minúscula, por supuesto. Pero ahora que José llega ahí, José los lleva al que es su Dios, al Dios verdadero. Cuando José dice, no son de Dios las interpretaciones, no queda duda de que el Dios de que está hablando José es de Jehová, como se ha traducido, del Dios de la Biblia, del Dios verdadero, no de ningún Dios egipcio. Entonces, él está dando testimonio del Señor de esa manera y nos enseña a nosotros a dar testimonio de Dios, de Él y de sus asuntos, y que aprovechemos los diferentes momentos de la vida para hablar bien de nuestro bendito Señor, de nuestro bendito Salvador. Esa es nuestra segunda lección y vamos a ponerla en el corazón. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo devocional. Gracias por estas dos lecciones especialmente, Señor. Que nuestros actos, Señor, sean buenos, sean un buen testimonio y muestren quiénes realmente somos. Y por otro lado, Señor, que hablemos de ti, que hablemos de tu gloria, de tus virtudes, de tus actos maravillosos. Padre, pon estas cosas en nuestro corazón y bendice a los hermanos, Señor, con ello, a los niños, llevándolos a Cristo, permitiéndoles conocer más de Cristo como el que te revela, el que te muestra de la mejor forma, Señor, que existe. Gracias por este tiempo, bendice nuestras vidas, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, niños y hermanos, gracias al Señor por este tiempo. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Dejo ahí las tareas para los que constantemente están respondiendo. ¿Qué aprendemos de este pasaje y qué áreas mostró el Señor Jesús de Dios? ¿Qué áreas mostró el Señor Jesús de Dios? Ahí mencioné algunas. Espero que las recuerden. El Señor les bendiga a todos. Que tengan un buen día.